Bien, vamos a dar continuación a nuestro capítulo. En este caso vamos a empezar a hablar de lo que serían los mecanismos por el cual estas enfermedades infecciosas empiezan a atacar a nuestro cuerpo. Para ello necesitamos de ir conociendo algunas terminologías y vamos a iniciar hablando de lo que sería la epidemiología. La epidemiología de las enfermedades infecciosas. Cabe resaltar que esta epidemiología se concentra en la incidencia, recordando que la incidencia son los números de casos nuevos, como también se correlaciona con la prevalencia, que son los números de casos activos en cualquier momento de una enfermedad infecciosa. La fuente de la infección y su portal de entrada, el sitio de la infección y los factores de la virulencia de los microorganismos infecciosos, tanto como signos y síntomas de enfermedad y su evolución. Las metas finales de estos estudios epidemiológicos son la interrupción de la diseminación de estas enfermedades infecciosas, como así también tratar de prevenir lo que sería tratar de ver la erradicación de estas patologías. Entonces, dicho todo esto, vamos a darnos cuenta que la epidemiología tiene una importancia muy exquisita en estas patologías infecciosas, debido a que tenemos conceptos para ir tomando nota. Primeramente, concepto de epidemiología, concepto de una incidencia, concepto de una prevalencia. Vuelvo a repetir, pregunta de examen, incidencia son los números, o es el número de casos nuevos. La prevalencia son los números de casos activos en cualquier momento. Y justamente la epidemiología se va a encargar de concentrar la incidencia y la prevalencia de una enfermedad infecciosa. ¿Está bien? Entonces, dicho esto y anotando estos conceptos, podemos entender estos factores que son, o sea, toda esta epidemiología va a ser el estudio de los factores, de los acontecimientos y también de las circunstancias que van a influir en la transmisión de una enfermedad infecciosa. El objetivo final del epidemiólogo es idear esa estrategia que va a interrumpir o que va a eliminar esa diseminación de un agente infeccioso, recordando así también algunos conceptos básicos, algunos conceptos claves en lo que es la interrupción o en lo que es la diseminación de un agente infeccioso. Recordando así entonces que tenemos lo que es conocido como una endemia. Y si están tomando nota, vayan tomándolo, que es una endemia. Todas estas enfermedades infecciosas se van a considerar endemias para un área geográfica en caso de que su incidencia y su prevalencia sean esperadas y también estables, ¿sí? Pero hablamos de epidemia cuando hay una referencia a un incremento abrupto e inesperado de la incidencia de una enfermedad por encima de las tasas endémicas. ¿Sí? Una cosa es conocer la región afecta, la región geográfica afecta. Por decir que en región occidental, o sea, en los occidentales, en pacientes occidentales es mucho más frecuente hablar de cáncer de estómago o de colon, por dar un ejemplo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que en esos lugares son endémicos. Ahora, hablamos de la epidemia cuando tenemos un incremento inesperado de esa incidencia de enfermedad por encima de las tasas endémicas. Entonces, una pandemia va a ser la diseminación de esta enfermedad más allá de los límites continentales. Justamente estamos en etapa de pandemia, en este caso por COVID-19 o SARS-2. Entonces, estamos justamente actualmente, mundialmente hablando de una pandemia. Como dice la teoría, entonces es una enfermedad más allá de los límites continentales. ¿Está bien? Entonces, es muy importante el papel del epidemiólogo en estas patologías infecciosas o en estas enfermedades infecciosas. Vuelvo a repetir, ¿para qué? Para poder interrumpir o eliminar la diseminación de ese agente infeccioso.
Y para lograr el objetivo que tiene el epidemiólogo, necesitamos clasificar las enfermedades infecciosas. Y esa clasificación se va a dar según su incidencia, según la puerta de entrada, según la fuente, según los síntomas, según la evolución de la enfermedad, según el sitio de la infección y también de los factores de la virulencia. ¿Para qué? Para poder predecir a estos brotes y así también evitar o tratar de una manera adecuada. Entonces podemos incluso llegar a prevenir que existan brotes infecciosos en diversas zonas. Bien, la epidemiología es una ciencia de tasas. Debe calcularse la frecuencia de cualquier enfermedad infecciosa para que puedan observarse los cambios graduales o abruptos de su frecuencia. La incidencia, entonces, como término, se utiliza para describir el número de casos nuevos de una enfermedad física. Número de casos nuevos de una enfermedad física que aparece dentro de una población definida en un periodo establecido. Y en una prevalencia, o sea, hablamos de prevalencia cuando hablamos del número de casos activos en un momento dado. Hablamos de una enfermedad endémica cuando se considera una enfermedad endémica en una región geográfica particular si la incidencia y la prevalencia son las esperadas y relativamente estables. Pero hablamos de una epidemia cuando tenemos un aumento abrupto e inesperado en su incidencia de la enfermedad en tasas endémicas. Y hablamos de pandemia cuando tenemos una diseminación de la enfermedad más allá de los límites continentales. Iniciamos entonces desarrollando lo que serían las puertas de entrada. ¿Qué es la puerta de entrada en epidemiología? Esto se va a estar refiriendo al proceso por el cual un patógeno ingresa a nuestro cuerpo, gana acceso a los tejidos susceptibles y causa la inestabilidad de defensa, llegando a una enfermedad. Entre los modos posibles de transmisión podemos ver de vuelta una clasificación. En ella vemos penetración, el contacto directo, la ingestión y la inhalación. Entonces lo volvemos a clasificar puerta de entrada en penetración, ingestión, contacto directo y la inhalación. Vamos a empezar a hablar de lo que sería la penetración. La penetración es cualquier alteración en la integridad de la barrera de la superficie corporal, que puede ser piel o mucosa. Y esto es un sitio para poder hacer una invasión de microorganismos. Puede ser resultado de ¿qué? Resultado de lesión accidental, como mencionar ejemplos, quemaduras, abrasiones o heridas penetrantes, procedimientos médicos como ser una cirugía menor o mayor o cateterismo, procesos infecciosos primarios que producen lesiones de la superficie como ser varicela o impétigo, y también tenemos a la inoculación directa por el uso de drogas intravenosas, mordeduras de animales o picaduras de artrópodos. Seguidamente tenemos a lo que es conocido como el contacto directo. El contacto directo en algunos patógenos se transmiten en forma directa desde un tejido o las secreciones infectadas a la mucosa expuesta, sin un prerequisito de barrera de mucosa dañada. Como ejemplo, podemos mencionar a las enfermedades de transmisión sexual y entre ellas, como ejemplo, la gonorrea, sífilis, clamidias o herpes. Entre infecciones congénitas, cuando una enfermedad infecciosa se transmite de la madre al niño durante la gestación o durante el nacimiento, y entre ellos frecuentemente hablamos de Toxoplasma gondii, virus de herpes simple muy frecuente, paciente con diagnóstico madre diagnosticada con HIV,
¿sí? Tenemos también otras enfermedades de transmisión que son la sífilis, rubeola, citomegalovirus, varicela zoster y estreptococo del grupo B. Son algunas patologías que nosotros debemos de conocer y saber, como se dice vulgarmente, tener siempre en la punta de la lengua debido a que son muy frecuentes. Y al ser muy frecuentes, entonces cuando tenemos sospecha diagnóstica y al tener a estos gérmenes en mente, podemos llegar a un diagnóstico rápido y certero. Luego pasamos a lo que es la ingestión. La ingestión es el ingreso del microorganismo patógeno o sus productos tóxicos a través de la cavidad oral o el tracto gastrointestinal. Es el medio de entrada de muchas enfermedades que pueden ser virales, bacterianas o parasitarias, y estas enfermedades se van a empezar a iniciar por medio de esa ingestión de alimentos o aguas contaminadas. Hablamos en ingestión de alimentos contaminados, como también aguas contaminadas, y esto es, esta puerta de entrada es súper frecuente. Súper frecuente, por ejemplo, en el calor, consumir alimentos que son vendidos en lugares poco higiénicos. Por decir un ejemplo muy frecuente es las mayonesas, ¿sí? Las mayonesas que tienen los restaurantes o bares, ¿sí? O lugares de comida. Entonces, si no cumple con la cadena de frío necesaria y tenemos un calor de 40 grados, esto puede generar algunas alteraciones gastrointestinales y justamente la puerta de entrada fue la ingestión de alimentos. Inhalación. A pesar de las series impresionantes de mecanismos protectores que tenemos, el tracto respiratorio también puede ser uno. Varios son los patógenos que pueden invadir a nuestro cuerpo a través de esta vía y los agentes como agentes de neumonía bacteriana, meningitis, sepsis, tuberculosis, virus causales del sarampión, como también paperas. Y también tenemos otro término a ser manejado. Luego de la puerta de entrada, nosotros vamos a encontrar otro término llamado de fuente, ¿sí? O también conocido de origen. La fuente de una enfermedad infecciosa se va a referir a la localización, al hospedero o huésped, el objeto o la sustancia a partir de la que se adquirió ese agente infeccioso. Y volvemos a hacer una clasificación en ella, en el cual hablamos de una fuente endógena o exógena. Una fuente endógena es la adquirida de la propia flora microbiana del huésped y la exógena es adquirida de fuentes de ambiente externo. Y seguidamente pasamos al cuadro clínico, o también conocido como la sintomatología, y en ella podemos observar que es el conjunto de signos y síntomas. Recordábamos clase pasada el concepto de lo que serían los signos y también de los síntomas. Ya en generalidades y fundamentos de fisiopatología habíamos dado estos conceptos. Y esto es expresado por el huésped durante la evolución de una enfermedad. Y en esto los signos y síntomas son la expresión externa de lo que es la lucha interna de mi organismo contra esos microorganismos invasores. Y a su vez dan una respuesta inflamatoria como también inmunitaria del huésped. Y allí me detengo a mencionar lo que serían las etapas de una enfermedad infecciosa, ¿sí? Vamos a estar hablando entonces de lo que sería justamente la evolución de esta enfermedad luego de su sintomatología. Y vamos a encontrar que tienen etapas. Y en esas etapas, una de las enfermedades infecciosas, podemos encontrar la etapa primaria, cómo aparecen en relación con la gravedad de los síntomas y el número de agentes infecciosos. El umbral clínico, que va a corresponder a la expresión inicial de los síntomas reconocibles, mientras que también tenemos el umbral crítico, que representa la cúspide de lo que es la intensidad de la enfermedad. Entonces, hablamos de un polo a otro. Hablamos de un polo a otro en cuanto a la evolución de la enfermedad. Primero iniciamos con la infección y terminamos con la resolución. Pero
Dentro de esa infección y resolución vamos a encontrar algunas fases. La primera que vamos a estar mencionando es la fase de incubación. Seguidamente encontramos a la fase prodrómica, vemos a la fase aguda y luego vemos a la fase de convalescencia. Cuando estamos principalmente iniciando esa fase prodrómica, podemos mencionar o hablar de una enfermedad subclínica. Podemos en la fase aguda llegar a lo que sería, y en esa enfermedad subclínica vamos a encontrar lo que es conocido como el umbral clínico. Ya superada esta parte y empeorando en cuanto a lo que es la gravedad de la enfermedad y la multiplicación de esos patógenos, nosotros podemos tener dos vías. O llegamos a un umbral crítico y esto lleva a la muerte, o volvemos a lo que sería una enfermedad crónica, o llegamos de vuelta a lo que sería el umbral clínico, fase de convalescencia y llegamos a la resolución de la enfermedad. Entonces, ¿cómo es que evoluciona esta enfermedad? La evolución de cualquier enfermedad infecciosa, de todas tienen un patrón general. Entonces, la evolución de cualquier enfermedad infecciosa, vamos a dividirlas en estadios. Y después de que este patógeno haya ingresado en mi cuerpo, ¿sí? En mi hospedero, estos estadios van a ser, primero, el periodo de incubación. Ingresó, o sea, yo me infecté. Luego, vamos a encontrar el periodo prodrómico, seguidamente del periodo agudo y seguido del periodo de convalescencia, terminando con el periodo de resolución. Vuelvo a repetir. Periodo de incubación, periodo prodrómico, periodo agudo, periodo de convalescencia y periodo de resolución. Vamos a iniciar hablando del periodo de incubación. ¿Qué es lo que incluye este periodo de incubación? Vamos a recordar que este periodo es una fase durante la cual ese patógeno va a empezar a multiplicar, a replicarse activamente, pero sin síntomas reconocibles en el huésped, sin síntomas. Este periodo de incubación puede ser corto o puede ser prolongado. Hablamos de un periodo de incubación corto, como en el caso de la salmonelosis, que van desde 6 a 24 horas. Y de uno largo o prolongado, como ocurre en la hepatitis B, con 50 a 180 días. O de VIH, el cual su periodo de incubación prolongado puede ser de meses o años. La duración del periodo de incubación puede llegar a modificarse en función a los factores como ser salud general del huésped previo a ese contacto, previo a ese agente infeccioso. Tiene mucho que ver en ese momento, el factor salud general. Tiene que ver también la puerta de la entrada, como también la dosis infecciosa del patógeno. Seguidamente vamos a encontrar el estadio prodrómico. ¿Qué es el estadio prodrómico? Este se va a caracterizar por la aparición inicial de nuestros síntomas en un huésped, en mí. Si bien la presentación clínica durante este periodo puede ser una sensación de simplemente malestar general, la duración de este estadio prodrómico puede presentar variaciones considerables entre los distintos huéspedes, o sea, dependiendo de cuál sería el huésped, también así dependen esos síntomas. Incluso llegamos a tener la exageración de que solamente la persona puede sentir una simple sensación vaga de malestar. El hospedero puede llegar a experimentar febrículas, mialgias, cefaleas, fatiga, y esto se trata de cambios constitucionales que un gran número de procesos patológicos pueden llegar a compartir, o sea, no estamos hablando todavía de ninguna sintomatología, ni ningún signo, ni síntoma que sea patognomónico que me haga pensar en una patología solamente. Y la duración de esta fase va a variar
de manera considerable dependiendo del hospedero. Seguidamente vamos a continuar mencionando a otra fase o estadio, que es la fase aguda. ¿Qué es lo que voy a encontrar en esta fase aguda? Este periodo es durante el cual el huésped va a experimentar el impacto máximo del proceso infeccioso que corresponde a la proliferación rápida de la diseminación de mi patógeno. Y durante esta fase, los productos colaterales tóxicos del metabolismo microbiano, de la lisis celular, de la respuesta inmunitaria que el hospedero monta, se combinan para poder producir el daño tisular y seguidamente la inflamación, recordando siempre la regla en medicina, en la clínica, fisiopatología, pato 1 y pato 2, donde fuese. La regla es así. Nosotros tenemos a nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano tiene o se compone macroscópicamente de una anatomía, ¿sí? Que podemos verla a simple vista, que son los órganos, pero así también microscópicamente de su histología. Así también nuestro organismo tiene un funcionamiento considerado normal, o sea, el funcionamiento normal de todos los órganos y sistemas que posee mi organismo, y a eso lo llamamos de fisiología. ¿Cuándo es que nosotros llegamos a hablar de la fisiopatología? Cuando justamente ese funcionamiento normal de mi organismo no puede ser compensado por las defensas propias de mi organismo. Cuando yo encuentro ese desequilibrio en mi organismo, entonces, ¿cuándo voy a encontrar ese desequilibrio? Cuando justamente viene una noxa externa. Una noxa es considerado cualquier agente que haga o que desarrolle una inestabilidad en la defensa de mi organismo se siente como que sin protección, sin defensa, entonces empieza a desarrollarse en ella la alteración funcional de tal órgano o sistema. Estamos hablando de generalidades mismas. Una vez que mi organismo empieza a desarrollar lo que sería la disfunción o la alteración de su función normal, estos van a responder químicamente hablando. Y dentro de esa química que va a empezar a ocurrir, van a liberarse los productos colaterales tóxicos de su metabolismo microbiano, la lisis celular, las rupturas celulares, las respuestas inmunitarias, y esto va a combinarse para poder llegar a producir lo que es un daño en el tejido. ¿Y cómo reacciona a modo de defensa otra vez nuestro organismo? O sea, ellos lo que va a tratar de hacer es compensar a ello generando una inflamación, que es el contenido siguiente que vamos a desarrollar. Entonces, esos síntomas del hospedero van a ser pronunciados y van a ser muy específicos en su fase prodrómica, y por lo que general va a permitir identificar al patógeno y también al signo afectado. Entonces, una vez que genera esa inflamación, se va a empezar a manifestar y eso nos va a hacer pensar a nosotros en la patología específicamente. Pasamos al otro concepto, que era el periodo de convalecencia. Y en ese periodo de convalecencia, este se va a caracterizar por la contención de la infección, la eliminación progresiva de ese patógeno, la reparación del tejido dañado, como también la resolución de los síntomas que están asociados a ello. Entonces, nuestro paciente va a cursar con esa contención, con esa eliminación del patógeno, la reparación del tejido dañado y la resolución de los síntomas que acompañaban. De este modo, entonces, el periodo de incubación, el tiempo necesario para que la convalecencia se complete puede ser de días, puede ser de semanas o incluso puede ser de meses, lo que va a depender del tipo del patógeno y la voracidad de respuesta inmunitaria del hospedero. Bien, pasamos ahora al siguiente concepto importante, que va a ser la resolución, en este caso resolución total de ese patógeno del cuerpo sin signos ni síntomas residuales de la enfermedad. Entonces, esto es todo lo que nuestro organismo va a empezar a realizar una vez que empieza a evolucionar justamente la patología.
Y me gustaría hacer mucho hincapié en lo que sería luego la presentación clásica de un proceso infeccioso. ¿Cómo es que clásicamente estos procesos infecciosos van a aparecer? Las enfermedades infecciosas consisten